Dios los bendiga y bienvenidos nuevamente a la hora del té. Y hoy estaremos meditando nuevamente en la palabra de Dios. Lo quiero llevar al libro de Mateo, en el capítulo 14, los versículos del 22 al 33. La palabra de Dios dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y yo lo quiero llevar a este tema porque habla sobre las tormentas. Esas tormentas que en determinado tiempo llegan a nuestra vida, y cómo el Señor Jesús, en el relato de su palabra, nos dice qué debemos hacer cuando nosotros pasamos por una tormenta en nuestra vida. Primero nos manda decir en su palabra que debemos tener fe y confiar en Él. En ocasiones, cuando nosotros desviamos nuestra mirada del Señor, es ahí donde mengua nuestra fe. Y así como Pedro le pidió caminar sobre las aguas para ir hacia Él, hacia donde Jesús se encontraba. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros pasamos por determinada tormenta en nuestra vida, es porque el Señor nos quiere llevar a otro lugar, ir más allá de donde nos encontramos actualmente. Lo quiero llevar también a Marcos capítulo 6. Fíjese escuche muy bien lo que dice en el versículo 48. Es Marcos 6 del 45 al 52. Habla también cuando Jesús anda sobre el mar. Dice: viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí vemos cómo el Señor nos vuelve a recordar que debemos estar constantes en la oración. Él estaba en la cuarta vigilia, y cuando pasamos por cierta tormenta en nuestra vida, no es de un día para otro. Lleva su tiempo, determinados días, quizás semanas, inclusive años. Puede estar una tormenta en nuestra vida, pero el Señor ahí en su palabra nos dice que debemos estar en vigilia. Y cuando hacemos vigilia, nuestra mente automáticamente lo relaciona con la oración. Entonces nos pide que estemos en oración, y ahí en la palabra que usted acaba de escuchar dice que el Señor quería adelantárseles, lo que nos da a entender que el Señor
siempre debe de ir delante de nosotros. Y nosotros, a través de su palabra, que es la que nos guía cada día, y en esas tormentas por las cuales nosotros atravesamos, es la que nos guía para ir detrás de Él y no apartar jamás nuestra mirada del Señor, y que no nos pase lo que le pasó a Pedro, a ese discípulo, cuando el Señor le ordenó y le dijo, ven. Y él bajó con esa confianza que tenía puesta en el Señor, porque su mirada estaba puesta sobre el Señor, y empezó a caminar sobre las aguas. Eso nos da a entender que aunque estemos sumergidos en una tormenta, no nos vamos a mojar, ni siquiera nos vamos a empapar de esa agua. Ahí no dice que Pedro caminó entre las aguas, sino dice sobre las aguas. Eso nos da a entender que sea la situación que sea o la tormenta que llega y da a nuestra vida, el Señor nos lleva sobre esa tormenta, sobre esas aguas. Y también lo quiero llevar a Juan, capítulo 6, los versículos del 15 al 21. En el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y es lo que le comentaba al principio, el Señor nos quiere llevar siempre más adelante, a otro lugar. Lo que quiere decir que el Señor quiere que nosotros cada día tengamos un crecimiento espiritual, ir más adelante, que lo vayamos conociendo más y más. Entonces, el mensaje que yo le quiero dejar en esta tarde, quiero que lea esa porción de la Biblia. Mateo 14 del 22 al 33, Marcos 6 del 45 al 52 y Juan 6 del 15 al 21, que habla que Jesús caminó sobre el mar. Y él le dijo a uno de sus discípulos, Pedro, que fuera hacia él, que caminara sobre las aguas. Y cuando una tormenta llegue a su vida o a mi vida, lo que tenemos que recordar es que el Señor está del otro lado, esperándonos, guiándonos. Él ya se nos adelantó, siempre va adelante de nosotros cuando nosotros no quitamos nuestra mirada de Él y nos dejamos guiar por su palabra. ¿Para qué? Para que en determinado tiempo no seamos como esos discípulos que ellos tuvieron temor y hasta creyeron que nuestro Señor Jesús era un fantasma. Y nuestro Señor Jesús no es un fantasma, es un Señor vivo que dio su vida por usted y por mí en aquella cruz para darnos perdón de pecados y reconciliarnos con el Padre a través del sacrificio que Él hizo en esa cruz. Yo le invito a que la próxima tormenta que venga a su vida, deje que el Señor lo guíe para que usted camine sobre las aguas y se deje guiar por su palabra, y sobre todo, que nunca quite la mirada de nuestro Señor. Dios los bendiga y nos escuchamos hasta una nueva oportunidad que el Señor me permita compartir con todos ustedes nuevamente su palabra.